Buenas, buenas. Hola, hola. Vamos a comenzar ahora en breve. Muy bien. Ahora estamos esperando a Pilar. Hola, Romina. A ver. Buenas, hola. Ahora comenzamos en breve. Gracias por unirse. Buenas. Ahora vamos a comenzar en breve. Hola, hola. Vamos a comenzar en breve sobre la entrevista de hoy, que se va a tratar sobre por qué evaluar la capacidad de atención en el colegio, en las instituciones educativas. En esta charla vamos a entrevistar a Pilar Blanco García Lomas, psicóloga sociosanitaria especializada en neuropsicología. Ahora estamos esperando a que se una y cuando se una empezamos. Vamos a estar explorando desde el punto de vista de la neuropsicología esta necesidad a nivel educacional y por qué. ¿Por qué es tan importante que llevemos la evaluación de la capacidad de atención al colegio y cómo? Vamos a estar hablando de eso específicamente con Pilar Blanco García Lomas, psicóloga sociosanitaria especializada en neuropsicología, en por qué es importante evaluar la capacidad de atención en el colegio. Así que en breve, cuando se conecte Pilar, ya comenzamos. Muy bien. Romina, estás conectada. Puedes avisarle a Pilar. Si puedes avisarle que yo ya estoy. Así que no la veo aquí, que se tiene que instalar la app. Hola, la charla de hoy va a ser sobre por qué evaluar la capacidad de atención en los colegios, es desde un punto de vista de la neuropsicología. Vamos a estar hablando con Pilar Blanco García Lomas, psicóloga clínica especializada en neuropsicología. Ahora en breve vamos a comenzar. La charla es un cuestionamiento en sí de por qué evaluar la capacidad de atención en los colegios y cómo, sobre todo. Qué problemas encuentran los psicólogos y los neuropsicólogos en la consulta, tanto desde el punto de vista a nivel neuropsicológico o tal vez de la funcionalidad de cada paciente a la hora de aprender y su capacidad de atención, como desde el punto de vista emocional y qué es lo que lo lleva a cada individuo a nivel emocional a reaccionar de una mejor o peor forma cuando se trata de sus capacidades ejecutivas, sus funciones ejecutivas. Voy a contactar con Pilar, que ya comenzamos. A ver si se une. A ver, vamos a ver. Aquí está. Perfecto, ya la... Esperando a Pilar. Hola Pilar, ahí te veo. Ahí te envié la solicitud. Ahí está. Hola, Hola Pilar. ¿qué tal? No se me ve, ¿no? ¿Qué tal? No, tal vez la cámara está para el otro lado, como apuntando para atrás. Ah, Ahí está. Perfecto, perfecto. ahí sí te veo. ¿Qué tal? Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Eh,
qué bueno que que estamos aquí conectados y que vamos a hablar de este tema. Justo estaba comentándole a las personas que estaban recién reunidas que del tema que vamos a hablar hoy, que de todos los temas que venimos hablando es uno de los que a mí más me interesa, de por Ujú. qué evaluar la capacidad de atención en colegios. Así que antes de comenzar, estaría bueno, me gustaría que me cuentes, nosotros ya nos conocemos, pero que la gente conozca quién eres tú y qué haces, a qué te dedicas, como para dar también un poco más de contexto a esta reunión, entrevista. Fenomenal. Pues nada, un placer estar aquí un ratito aquí compartiendo, bueno, hablar sobre el tema del trastorno de déficit de atención. Y nada, yo soy Pilar, soy psicóloga especializada en neuropsicología. Y bueno, la verdad es que me llevó al campo bueno, a mi campo de la psicología precisamente en el colegio, cuando vi diferentes casos de niños bueno, que tenían una vida completamente normal, pero en un momento puntual de su vida empezaron a tener un fracaso escolar, ¿no? Entonces, en mi centro educativo bueno, no sabía muy bien cómo llevar estos casos y directamente los echaban del colegio. Y a mí es una cosa que me impactó enormemente porque no simplemente por ver que el colegio era incapaz, ¿no? En mi época, evidentemente las cosas han cambiado mucho, pero ver que no daban solución a esos niños y no miraban más allá, más que las simples notas, ¿no? A la parte académica, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿No? Una persona, unos niños que en su vida académica ha ido fenomenal, como que de repente empiezan a suspender, o niños que suspenden no sé, quedarse un poquito, o sea, intentar ir como ir más allá, ¿no? Del resultado académico, porque siempre evidentemente creo que está muy unida la parte emocional, la parte de la familia, o sea, siempre hay algo que hace que un niño pues no consiga resultados, ¿no? Entonces me llevó a estudiar psicología, de ahí me especialicé en neuropsicología y la vida me ha llevado al trastorno de déficit de atención y aquí me encuentro, pues nada, con este tema, ¿no? Que es tan apasionante y además hoy en día, no sé, está como muy de moda, ¿no? Todo el tema de la atención, el trastorno de déficit de atención y más con el tema que estamos viviendo hoy en día del COVID-19, que estamos viendo bueno, que los niños tienen una falta de estimulación en el tema cognitivo de la atención, ¿vale? Completamente, es verdad, es verdad. Más en la pandemia. Ujú. Podríamos hacer un vivo específicamente de eso, pero bueno, hoy Sí. al tema que nos compete, para los que se acaban de conectar, yo soy Agustín del equipo de Neurotalentum y estoy entrevistando a Pilar Blanco García Lomas, psicóloga sociosanitaria especializada en neuropsicología, también del equipo de Neurotalentum. Y empezamos si querés y te hago la primera pregunta que tenía como que había pensado hacerte, que es para poner en contexto de por qué evaluar la atención en los colegios, por qué evaluar la capacidad de atención en los colegios. Tal vez podemos comenzar por qué es la capacidad de atención. A ver, voy a decir el término, o sea, voy a explicar. La atención es el proceso cognitivo que nos permite seleccionar y concentrarnos en estímulos que son relevantes, ¿no? Nos permiten poner foco en aquellos estímulos que tenemos que procesar y desechar aquellos estímulos que no son necesarios, ¿no? Un ejemplo muy cotidiano. Yo mantengo una conversación en el supermercado con mi vecina cuando estoy comprando pan. Si yo estuviera atenta a todos los estímulos alrededor del supermercado, más la conversación que tengo con mi vecina, mi cerebro se saturaría, ¿no? Llegaría un momento que diría, no sé qué atender, le volvería un poco loco, ¿no? La atención me permite directamente filtrar, es decir, selecciono la conversación de mi vecina y obvio todos los estímulos que están alrededor del supermercado, no les hago caso, los filtro y me centro en la conversación con mi vecina. Eso es la atención, la capacidad de seleccionar y concentrarnos en los estímulos que para nosotros son relevantes. La atención es todo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me encanta, yo siempre lo digo, soy muy pesada, pero me encanta Álvaro Bilbao. Creo que es un gran neuropsicólogo español y además ha escrito muchos libros para niños, que bueno, el cerebro del niño y muchas cosas. Pero él habla de la ventana de la mente, ¿no? La ventana del cerebro, ¿no? La atención es la ventana que, que hace que entre luz en nuestro cerebro, ¿no? Si tenemos una atención bien trabajada, una atención buena, si somos capaces de filtrar
los estímulos, o sea, seleccionar los estímulos que nos interesan y los que no, tenemos una ventana muy amplia y entra luz a nuestro cerebro y todo funciona fenomenal. Si no trabajamos bien la atención, tenemos una ventana muy chiquitita y nuestro cerebro se vuelve muy oscuro. Nuestro cerebro no tiene luz, no tiene esa capacidad tan importante, ¿no? Y bueno, la atención es todo. ¿Qué hacemos si no prestamos atención? Imagínate si no filtramos estímulos. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo caminaríamos todos? Imagínate. ¿No? En el caso, pues estaríamos un poco desorientados, desde luego, ¿no? Así que, Desde luego desorientados. Me gustó mucho cómo lo pusiste en el sentido de la selección, como mm, de borrarlo de fuera, bueno, no borrar, pero sino como no prestarle atención y prestarle atención a lo que nosotros queremos específicamente. Es muy interesante poder verlo así. Ahora, yendo desde el punto de vista, desde el lado de tú de ti como terapeuta y que trabajas con niños con TDAH. ¿Cómo se encuentra un niño cuando llega a tu consulta? O más bien, ¿por qué llega un niño a tu consulta cuando va alrededor de los temas del TDAH? A ver, hay varios motivos por los que el niño llega a consulta. Uno suele ser por una falta de autorregulación emocional, de autocontrol, pues viene con un desgaste de autoestima importante y luego evalúas y te das cuenta bueno, por un bajo rendimiento escolar, evidentemente ha sido derivado de un centro del colegio, la han evaluado en el colegio, el equipo psicopedagógico contacta con nosotros y ya nosotros empezamos a evaluar y hacer todo el protocolo para ver si el niño tiene un posible déficit de atención. Independientemente del déficit de atención, a grandes rasgos lo que nos encontramos son niños deteriorados con el tema de la autoestima, o sea, tienen una motivación interna muy deteriorada. Ellos tienen una imagen de sí mismos como que creen que no son capaces de conseguir cosas porque han tenido tanto fracaso a lo largo de su etapa escolar que ellos ya esa parte la tienen muy, muy baja, ¿no? Y por otro lado, una falta de autorregulación en la atención, o sea, vemos que las cosas que les gustan mucho le prestan muchísima atención, pero las cosas que no les gustan nada, no les prestan nada de atención. Y claro, el colegio no les gusta nada. Entonces ya ahí es ¿sabes? Cómo hacer que les guste esa parte, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos eso, pues sobre todo lo que yo diría, una característica común es la autoestima, independientemente de luego que se pueda trabajar a nivel rendimiento escolar. Son niños con una autoestima muy baja, con un concepto muy bajo de sí mismos y con una baja capacidad de logro, ¿no? Es decir, no voy a poder conseguir estas cosas porque a lo largo de lo que he visto no puedo, ¿no? Y bueno, nos encontramos así, eso, unos niños así, muy, muy deteriorados en ese aspecto, y a nivel emocional, a nivel de, bueno, más o menos lo que vemos, ¿no? Destacaría sobre todo el tema de la autoestima. Dime. Claro, claro. O sea, lo que entiendo es que pasan gran parte de su vida escolar pensando que no pueden, porque no es que tengan no es que no tengan el mismo coeficiente intelectual que sus compañeros o que sea similar, sino que a nivel atencional tienen tal vez un déficit y crecen creyendo que no pueden, y es simplemente algo que se puede solucionar, ¿no? Sí, sí, sí. Además hay dos tipos generales, unos que el típico niño inatento que directamente, bueno, pues también tiene el concepto de sí mismo de que es un vago, porque lo han derivado, porque saca malas notas y tal, y es un problema de atención, pero no lo han detectado como un problema de atención, lo detectan porque tiene un bajo rendimiento escolar. Entonces él tiene el concepto de que es un vago, porque además le cuesta mucho ponerse a estudiar y enseguida su mente se va, entonces tiene ese concepto de que no vale para los estudios, que no es bueno y tal. Y luego tenemos el caso, el niño ruidoso, el niño hiperactivo, el niño movido, pues que también, además, como resulta incómodo en clase, ya tiene el concepto de sí mismo de pesado, ¿no? Como al final se van creando unos conceptos erróneos de su propia identidad, ¿no? Entonces eso es un tema, evidentemente, de trabajar la parte neuropsicológica de la capacidad del trastorno de déficit de atención, pero no hay que olvidar que la parte emocional y la parte de motivación es importantísima trabajarla también, ¿vale? Con el niño, porque de ahí parte, o sea, una buena autoestima, una buena motivación, lo demás es mucho más fácil también conseguir trabajar con Claro. ellos, Claro, yo ¿vale? escuché en alguna de estas, bueno, charlas entre profesionales de la salud mental que una baja autoestima o no trabajar la autoestima se puede cargar cualquier tipo de intervención. Totalmente.
Totalmente, totalmente. Y Y ahora, además es lo primero que ves, ¿no? Bueno, llegan a consultar en ese aspecto muy, muy, muy destrozados, ¿no? Por decirse muy deteriorados y con una falsa autoestima, ¿no? Se engañan a sí mismos porque no la tienen. Bueno, ahí se ven un montón de cosas. Pero bueno, genial. yo destacaría eso, sobre todo. Y después, hablando de los niños, ahora también quiero preguntarte por sus padres, porque al final nosotros lo que vemos es que el TDAH no es un trastorno que afecta solo al niño, sino que afecta a todo el sistema. Afecta al niño, a los padres, a los profesores, a sus compañeros. Mi pregunta es, ¿cómo llegan los padres a la consulta y qué tipo de casos te encuentras? ¿Cómo es la situación familiar de un niño con TDAH detectado tarde? A ver, te encuentras familias muy deterioradas porque además tienen un sentimiento de culpa enorme. Culpa en el sentido bueno, pues que no han sabido, ellos sienten que se están juzgando constantemente todo su entorno familiar, no su núcleo, sino el entorno, pues a lo mejor los padres de los abuelos de ellos o los familiares más cercanos, los amigos del entorno familiar del niño, se sienten juzgados porque ellos o sea, educan al niño con la sensación de que no son buenos padres, que no lo están haciendo bien, que no están educando adecuadamente a sus hijos y, claro, lo están mal educando y no lo están haciendo bien. Entonces se sienten muy juzgados, con un sentimiento de culpa muy grande. Y, y, sobre todo también lo que se observa es que bueno, los progenitores le dedican mucha atención al niño que tiene un trastorno de déficit de atención y al resto de si tienen hermanos, eh, como no demanda tanta atención, lo suelen dejar un poco más de lado porque el otro demanda más atención y luego ahí crecen ahí, suele haber como bastante conflictos entre hermanos también porque necesitan también la atención adecuada de los padres y eso. Pero sobre todo lo que destacaría es que los padres van con un sentimiento muy de culpa, sentimiento de culpa de, fíjate, no lo he hecho bien, esto al final el niño tiene este tipo, bueno, es así porque no le he sabido educar, se sienten completamente incomprendidos, o sea, incomprendidos pues, en su entorno. Ahora ya se habla más, evidentemente ya es un trastorno que está mucho más generalizado, ya la gente lo tiene más normalizado, por decirlo así, pero hace unos años no. Solamente la gente observaba la conducta del niño, no veía que había un trastorno del neurodesarrollo. Veía que un niño era hiperactivo, un niño que no sabía, que no se autorregulaba conductualmente y a nivel emocional y era, pues, digamos que, pues bueno, era el niño que llamaba la atención para mal. Y el padre, pues, Claro. el que estaba constantemente sonrojándose porque su hijo llamaba la atención para mal. Entonces, ese padre, pues, va llevando muchísimo sentimiento de culpa y muchas discusiones entre ellos porque ellos intentan como solucionar el problema, cada uno lo intenta a su manera y a veces puede ser un punto de unión o un punto muy grande de desunión dentro de la pareja. Entonces, no solamente, lo que querría decir que no solamente afecta al niño, sino afecta enormemente al entorno familiar. Por eso es muy importante el apoyo a las familias, el asesoramiento a las familias. Para mí la terapia no solamente, o la rehabilitación, no va solamente para el niño, sino también las familias tienen que trabajarlo desde casa, desde otro lugar, tienen que aprender a relacionarse con el niño desde otra perspectiva y también el centro educativo, porque ¿cuántos colegios nos hemos encontrado con profesores que tienen niños con TDAH y no saben cómo manejarlos? No saben Entiendo. porque no tienen la formación adecuada. Es verdad que ellos estudiaron para ser profesores, pero no estudiaron para ser terapeutas o es así, ¿no? No tienen esa formación, pero lidian constantemente con niños y además cada vez hay más, no solamente niños con trastorno de déficit de atención, sino niños que no tienen la atención bien trabajada, entonces se encuentran con un estrés añadido, ¿no? De decir, no saben cómo manejarlo y ahora mismo, fíjate, hoy en día lo que estamos notando es un estrés enorme por parte de la docencia, por parte de los docentes, primero por la situación y segundo por la situación del COVID y también por esta falta de estimulación que tienen los niños por la pandemia y también añadido por los niños que tienen trastorno de déficit de atención. Están como tienen que ser profesores, tienen que ser terapeutas, no tienen la formación adecuada, no les dan la formación en el cole, no saben cómo dirigirse a los padres. Entonces, por eso también creemos que es muy importante formar a los docentes. O sea, un niño que tiene un trastorno de déficit de atención, para mi punto de vista, tienen que trabajar tres áreas. En casa, trabajar, bueno, primero el niño, para eso va a terapia.
a rehabilitación en casa, el niño en casa con los hermanos y la propia familia para trabajar desde otro lugar, los propios progenitores o padres pues para pues procesar todas las emociones que conlleva tener un niño con TDA, TDAH, y por otro lado da formación a los docentes y a los centros. Es verdad que hay unos colegios que tienen unos gabinetes psicopedagógicos estupendos y maravillosos, pero hay otros que no. Entonces es necesario esta formación y que el profesor no se encuentre ante un desafío demasiado grande que al final le genere un problema emocional. ¿Vale? Estupendo. Claro, claro. Guau, me has dejado tecleando. Entonces, tú, redondeando un poco como, bueno, para los que se acaban de conectar recién, mm, mi nombre es Agustín, del equipo de Neurotalentum, y estoy entrevistando a Pilar Blanco García Lomas, psicóloga sociosanitaria especializada en neuropsicología, y el tema central que estamos hablando es por qué evaluar la capacidad de atención en colegios. Todavía no llegamos a ese punto, así que si te acabas de conectar, vamos a hablarlo en unos minutos. Entonces, habíamos hablado recién de el efecto que tiene un niño tal vez no diagnosticado con TDAH y el efecto que tiene para él mismo y su autoestima, para sus padres y el desgaste que puede ocasionar en ellos, para los profesores y la autoestima de profesores como soy un buen profesor y también, bueno, yo entiendo también como que esto produce deterioro familiar en cierto sentido, ¿no es así? Sí, lo que estábamos hablando antes, lo importante o sea, el deterioro que ocasiona a las familias, primero porque muchos padres, también otro factor importante, hasta que aceptan que su hijo tiene un trastorno de déficit de atención, eso es muy importante. También nos hemos encontrado casos donde, pues, por un lado, el centro educativo observa que el niño tiene un posible trastorno de déficit de atención y los padres creen que no. Y es la lucha bueno, la disonancia, la lucha entre la observación del profesor y la observación de los padres, ¿no? Entonces es muy importante para eso hacer un buen diagnóstico, más que nada para ver por dónde puede tratar al niño y también que la familia acepte lo que está pasando en su entorno, ¿no? Pero bueno, sí los niños, o sea, sí que genera un trastorno en la familia, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchísimas ayudas con respecto a ese tema. Es muy importante, lo que vuelvo a recalcar, no solamente trabajar con el niño, es primordial trabajar con las familias, trabajar con los padres, trabajar con los hermanos, porque igual que el niño tiene que empezar a adquirir nuevos cambios, la familia también a la hora de trabajar con él y bueno, y trasladarse a todas las áreas del niño, ¿no? Que son dentro de las áreas de crecimiento. Genial. Y ahora, ya después de toda esta introducción del TDAH y el efecto que puede tener el TDAH tanto a nivel emocional en todo el sistema familiar del niño y del colegio, quiero preguntarte como, yo creo que esta es la pregunta central de esta charla en particular, que es, ¿por qué se llegó a la conclusión de que tenemos que evaluar la atención en los colegios? ¿De dónde viene esa inquietud? ¿De dónde viene la inquietud de que es necesario evaluar la capacidad de atención en los colegios? Qué buena pregunta. Viene de la clínica, seguramente, y de los padres y de los padres bueno, de las familias, de la clínica, de las familias, de todo el entorno que trabajamos con niños con trastorno de déficit de atención. Cuando vienen ya un niño a la clínica, generalmente ya viene con un cierto deterioro, ¿no? De que se ha podido apreciar dentro de los centros educativos o a nivel familiar, o sea, cuando el niño pues ya tiene un trastorno de conducta bueno, está al borde del fracaso escolar, o tiene una falta de autorregulación emocional bastante importante que los padres no saben cómo manejarse con el niño. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con niños, nos damos siempre a nivel de, bueno, nosotros somos un grupo multidisciplinar, evidentemente trabajamos con diferentes profesionales y al final te das cuenta de lo importante que es un diagnóstico precoz, porque cuando viene un niño por una temprana edad, con 6 años, 7 años, donde podemos ver que tiene posibles síntomas compatibles con el TDA, pero empezamos a trabajar con él, es muchísimo más fácil bueno, que el niño mejore, ¿no? Y entonces que todo vaya, bueno, evitar sobre todo un fracaso escolar y que todo vaya fenomenal. Entonces el diagnóstico precoz es fundamental y generalmente el diagnóstico se podría hacer, nosotros vemos desde la clínica, que en los centros educativos es
como digamos el pilar para donde se podría ver todos los diagnósticos en realidad, o sea, se podría hacer un cribado de los posibles perfiles atencionales porque ellos trabajan con niños y ven desde primera mano, desde muy temprana edad, qué niños sí que están teniendo problemas y cuáles no. Entonces creemos que no hay que llegar a que el niño tenga, o sea, que el niño ya tenga un deterioro y vaya a la clínica, sino el propio colegio que darle herramientas para hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Bueno, sobre todo para el niño, para que no tenga ningún tipo de, que crezca bien, que crezca sano y que no tenga ese concepto de ¿no? Esos malos síntomas que te vienen después de baja autoestima porque no te has podido desarrollar. Así que creemos que el colegio es fundamental. Por eso, si quieres, salió Axon, ¿no? Axon School, que nos gustó, a mí me gusta especialmente porque yo que vengo de la clínica que trabajaba con la prueba MOXO, que sirve para el diagnóstico del TDAH, el poder ofrecer a los centros educativos una prueba donde hagas un cribado generalizado en menos de 3 días o la capacidad que tenga el colegio, pero en menos de una semana, tengas un perfil atencional de todos los alumnos y que sepas qué población dentro de tu colegio puede ser que tengas, pueda ser compatible con un trastorno de déficit de atención y lo puedas evaluar en diferentes edades, pero sobre todo en edades tempranas, creo que es un avance enorme en la educación. Pero no solamente para detectar posibles perfiles atencionales, sino también para conocer cómo es la atención de tu colegio, cómo es la atención de tu aula. Es acercar todos los conocimientos de la ciencia, de la clínica, al aula. Hablamos de neuroeducación, pero hablamos desde un punto de vista teórico, pero hoy en día tenemos herramientas que nos facilitan acercar la ciencia, la neurociencia, al aula. Y Axon es una de las herramientas para mí vitales, ¿no? Porque si tú trabajas, o sea, ahora mismo estamos con un colegio que me gusta la metodología que han tomado, que es, bueno, pues en grados que son fundamentales, por ejemplo, cuando van a pasar a primaria o en primero de primaria, que es como una etapa clave, o sea, la ESO, o sea, como que evalúan etapas importantes, digamos que ahí vas haciendo una selección o vas pudiendo trabajar con niños en etapas que son primordiales en su vida escolar y se detecta lo antes posible. Y vas trabajando, los gabinetes psicopedagógicos primero ganan tiempo porque pueden desde una semana pues saber qué niños tienen problemas y no, que no, y se pueden dedicar realmente a trabajar con niños que tienen problemas y hacer protocolos o metodologías para trabajar en el aula y en el colegio. Sin embargo, sin este tipo de pruebas, al final el psicopedagogo o el orientador está haciendo informes constantemente, evaluando, no tiene tiempo para hacerlo, trabajar desde otro lugar. Claro, claro. Bueno, para los que se acaban de conectar, yo soy Agustín del equipo de Neurotalentum y estoy entrevistando a Pilar Blanco García Lomas, psicóloga sociosanitaria especializada en neuropsicología, y estamos hablando de un tema central que nosotros vemos en la educación y sobre todo en la educación del siglo XXI, que es evaluar la capacidad de atención en los colegios. Pilar nos estaba comentando sobre la herramienta Axon School, un software para evaluar la capacidad de atención de forma masiva en colegios y contar de forma rápida con todos los perfiles atencionales de todos los alumnos en el cole. Y quería hacerte una última pregunta ya como para ir cerrando el tema de por qué evaluar la capacidad de atención en el colegio y yo observo algo muy interesante aquí, una oportunidad muy interesante que se le abre a los colegios, no solo desde el punto de vista de mejorar la calidad pedagógica, que eso es evidente porque al final la capacidad de atención es la capacidad clave para el aprendizaje, para la regulación emocional y bueno, mil cosas más, pero para la igualdad, ¿no? Mm, ¿qué me puedes decir sobre eso? Importante, que me gusta que toques este tema porque me parece precioso, ¿no? En el sentido de que cuando un niño tiene un posible problema de aprendizaje, da igual, bueno, que sea trastorno de déficit de atención o tenga un problema atencional, un dislexia, discalculia, bueno, la cantidad de problemas que tienen los niños que, bueno, pues ya parten de -10, ¿no? Parten de una desigualdad con respecto a los otros niños, porque tienen que mejorar eso para poder igualarse al nivel de su clase.
Con este tipo de herramientas lo que conseguimos es democratizar las clases, es decir, bueno, igualarlas, que todo el mundo al final tenga las mismas oportunidades, porque hacer una intervención tan temprana y poder detectar esos perfiles y trabajar con ellos lo antes posible, igualamos las oportunidades a todos los niños, y además esos niños, ese porcentaje de niños, porque ya sabéis, los que tienen un trastorno de déficit de atención, hay un porcentaje bastante alto de que sufran fracaso escolar. Lo que estamos haciendo con una intervención temprana, evitamos eso, evitamos que estén abocados a tener una vida pues con muchísimas dificultades, ¿no? Lo que hacemos es trabajar cuanto antes y que tengan las mismas oportunidades que el resto. Cuando hablamos de temas de igualdad, qué mejor la igualdad en el aula, ¿no? La igualdad que si tú tienes una capacidad, poder tener todas las mismas capacidades, entre comillas, cognitivas para sacar bien el curso y tener las mismas posibilidades el día de mañana de poder acceder a la universidad, a lo que tú deseas hacer, y que tu trastorno no sea un hándicap, ¿no? O sea, que al final todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Y bueno, pues creo que Axon en eso, en ese aspecto, aporta muchísimo. Y también otra cosa que es importante, que me gustaría destacar, aparte bueno, que consigue que las clases sean más democráticas, ¿no? Que haya igualdad en el aula, también mejora el clima. Porque el niño que tiene un trastorno bueno, que sea hiperactivo, por decirlo así, al final, o que tenga una falta de autorregulación emocional, o que tenga, bueno, pues al final se crean conflictos dentro del aula, y de esta manera, cuanto la intervención sea precoz, antes se pueden dar estrategias individualmente a ese niño, también para el profesor, también para que el profesor no lo acepte desde otro lugar, y bueno, que se cree mejor clima. Y ese niño pues se vaya creando una buena identidad. Así que... Tal cual, tal cual. Qué lindo. Muy bien. Eh, bueno, con respecto a esto, específicamente con el clima, y ya para ir cerrando, los que nos quieran hacer alguna pregunta, podéis preguntar aquí abajo, escribir, y nosotros responderemos a las preguntas. Para cerrar también, no olvidarnos del el clima de los que trabajan en el colegio, ¿no? Justo hoy tenía una reunión con una psicopedagoga, una orientadora, y hablaba de lo difícil que era muchas veces ponerse de acuerdo cuando hay opiniones distintas en cuanto a un niño. Porque está la opinión del profesor, la opinión del orientador, la opinión de los padres, está el tema de la aceptación de los padres, y cómo a veces necesitamos una herramienta objetiva que esté validada científicamente, que tenga parámetros objetivos, ¿no? Para mediar entre esas tres opiniones, que muchas veces conducen a un conflicto dentro del colegio, ¿no? Totalmente. Sí, además, muchas veces no coincide la observación del profesor con el resultado del diagnóstico, y muchas veces sí. Entonces, por eso hay que hacer un cribado para sacar esos perfiles donde la observación del profesor no coincide. Es decir, donde el profesor no se ha dado cuenta que ese niño puede tener un posible problema de aprendizaje, un posible déficit de atención. Mira, justo aquí nos preguntan, ¿cómo Axon mide esa capacidad atencional? ¿Cuestionarios? ¿Quién puede ver esa información? Excelente pregunta. Pilar, ¿quieres contestar tú o...? Te dejo a ti, Agus, venga. Vale. Axon mide esta capacidad mediante un juego de ordenador, un juego de computadora, que mientras el niño va jugando, el juego mide diferentes parámetros atencionales, que entre esos son la capacidad de atención, el tiempo de respuesta, la impulsividad y la hiperactividad. Y no hay cuestionarios asociados, porque al final lo que queremos evitar aquí es la subjetividad de cada uno y pasar a la prueba algo objetivo. Y al final de cuentas lo que hace Axon es comparar con edad y género de la misma edad, y comparar y ver, ok, está fuera de la norma, está en norma, y dar esa información ya digerida y lista para que todo el personal del colegio que lo utilice pueda sacar el mayor provecho posible. Lo bueno también de Axon, que no se nos olvide, es los informes que da, ¿no? A cada uno eso es importantísimo, los informes que ofrece posteriormente después de hacer el cribado, porque ofrece informes personalizados de cada uno de los alumnos, con estrategias tanto para el profesor para trabajar, para hacer una adaptación curricular, entre comillas, con cada uno de los alumnos que tienen un déficit de atención. Le da un informe al alumno para trabajar él mismo en su capacidad de atención,
y también un informe muchísimo más extenso para los padres, para explicar qué es el trastorno de déficit de atención, qué consiste, los parámetros, adaptaciones curriculares, cómo trabajar en casa, estrategias muy cotidianas. Tampoco estamos, lo importante es trabajar con la vida, en el día a día, en las cosas comunes del niño. Y eso lo ofrece Axon, que no solamente se queda en medir, que evidentemente da muchísima información, sino ofrece estrategias a las 3 áreas que son importantes para el niño: niño, padre y docentes. Claro, ¿Vale? al final volvemos al inicio que estábamos hablando antes, que el problema sistémico es de todo el sistema de padres, profesores y el mismo alumno, y que la solución también tiene que ir por ahí. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, cualquier persona que esté interesada en Axon School, en saber, en tener más información sobre Axon o sobre Moxo y los productos que ofrece Neurotalentum, pueden escribirnos, pueden entrar en nuestra web www.com, www.neurotalentum.com. Hoy ya estoy de viernes. Pensionamos. Por aquí, por nuestro Instagram, nos pueden escribir también o escribir un correo electrónico a hola@neurotalentum.com. Y cualquiera de nosotros se pondrá en contacto con vosotros para comentaros más sobre esta tecnología y los beneficios que tiene y cómo podemos ayudarlos. Así que sin más, Pilar, no sé si quieres agregar algo más. Nada, que cualquier cosa que necesiten, nos escriban un correo o precisamente por Instagram y nada, creo que la semana que viene tenemos algo muy interesante, ¿no? Que también vamos a hablar sobre este tema, vamos a seguir hablando, ¿no? Haciendo esta vez con Romina y con otra, y nada, comentarles que vamos a seguir haciendo este tipo de vivos en directo los viernes para que se unan y aquí estaremos para informar. Muy bien, muy bien. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por haberte unido y por este espacio y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Muy bien, adiós.